Ya, entonces estamos todos los convocados. Voy a empezar la clase de hoy día. Espérense, déjenme proyectar primero. Ahí. No. Aquí. Ya, entonces clase 10. Ya vamos bien avanzados. Estamos llegando a la mitad del curso. Sin embargo, no estamos llegando a la mitad del libro. Este curso, uno ve el programa y es básicamente todo el Schwabel. Y realmente yo tengo mis dudas con respecto a si está bien enfocado el programa con respecto a la cantidad de clases que hay. Este debería ser 2 cursos, en mi opinión. Un mecánica estadística de posgrado y un mecánica estadística avanzada, que parte del capítulo 4 o 5 del Schwabel, que sería, el 5 empieza con todo el tema de gases reales, tanto cuánticos como clásicos. Eso, habiendo dicho eso, generalmente lo que yo alcanzo a ver en Schwabel en un curso, como los 4 primeros capítulos. ¿Ya? Así que empezamos. No nos atrasemos más. Entonces, la clase pasada habíamos estado... ¿dónde estoy con mi lápiz? Ahí estoy. Habíamos revisado el ejemplo de una colección de osciladores cuánticos. Entonces, partimos por un hamiltoniano para el J-ésimo oscilador. Entonces, por ejemplo, el J-ésimo oscilador. Y el hamiltoniano para un oscilador cuántico era el operador número o A más A, ¿ya? Entonces esto te sube el nivel una vez y esto te lo baja una vez, y lo que te sale de hacer esa operación sobre un estado, un ket, por decirlo, n, es este número n. ¿Ya? Entonces, es, por decirlo así, proporcional a la frecuencia de ese oscilador o la energía de ese oscilador en ese J-ésimo estado. ¿Ya? Eso lo habíamos escrito acá. Entonces, ese H sub J sobre el ket J es la energía por el ket J. Entonces, para una colección de n osciladores, el hamiltoniano tenía esta pinta, H barra omega. Aquí me faltó un H barra omega, ¿o no? Sí. Qué mal. Aquí hay un H barra omega por todo ese coche. Entonces, el hamiltoniano de un sistema, una colección de osciladores armónicos es H barra omega, operador de número más un medio. ¿Ya? Y habíamos hecho todo un... Pero lo importante era plantearse este hamiltoniano. Y a partir de este hamiltoniano ya ocupamos la propiedad de la traza de una densidad de probabilidad para encontrar este término, que es el área de la hipersuperficie. Entonces, el área del cascarón energético es la traza sumatoria de delta E menos H por este término que es 1 por completitud. Pero aquí es donde hacemos el truco en que decimos que el delta, una delta de Dirac E menos H, se puede escribir como la transformada inversa de Fourier de la cuestión que hay dentro, I, K, E menos H. ¿Ya? Y a partir de ahí todo como que se va resolviendo, y aquí tenemos que poner, aquí es donde tenemos que poner nuestro operador hamiltoniano, pero lo pasamos como un operador de número inmediatamente. ¿Ya? Eso es el truco que habíamos hecho. Entonces cambiamos el delta Dirac por esa transformada inversa y hicimos un montón de cosas en la clase pasada, pero lo más importante que hicimos es que hicimos el método del punto silla. ¿Ya? Entonces ocupamos una cuestión que se llama el método punto silla, para resolver la integral o para aproximarla en realidad. Entonces, ocupando el método punto silla llegamos a este término, donde todo esto, toda esta cuestión de acá es como lo importante, ¿ya? Lo que escala con exponencial n, por esta integral que es básicamente una gaussiana. Entonces, esta es una gaussiana. Y este término sería exponencial
de la función fk0, donde la fk0 es una función que definimos en la clase pasada. No me acuerdo exactamente cómo era. A ver, si quieren la revisamos. La función f de k era... Chuta. Ah, aquí está. Entonces la f de k era una función del siguiente estilo. F de k igual I K por epsilon, donde epsilon es una energía normalizada, menos logaritmo, ya, pero esto lo vimos en la clase pasada, 2i por el seno de kh barra omega medios. ¿Así era o no? A ver, correcto. Espérense. Perfecto. Ya, entonces, esa es la función f de k. Y lo que habíamos hecho en la clase pasada con el punto de metodología es ver dónde el máximo de esa función, y el máximo ocurre en el valor k sub 0, y el método punto CIA es básicamente expandir esa función f de k en tu integral hasta segundo orden. Y el segundo orden va a ser una gaussiana, y el primer orden es el que va a dominar la expresión final. Habiendo hecho toda esa cháchara, llegamos a este tipo de expresión, ¿ya? Donde este primer término es como el más importante, y después te sale un término que es de orden 1 sobre raíz de n, que en realidad no lo consideramos para n muy, muy grande, ¿ya? Entonces, esto en realidad es chico, es algo muy chico, va decayendo, y este otro término es muy grande. Ah, sí. ¿Alguien dijo algo? Ya, entonces habíamos llegado a esa expresión muy bonita, como recordatorio, y es simétrica, o sea, aquí sale un epsilon más h barra omega medio sobre h barra omega por el logaritmo de ese mismo término, y aquí al otro lado sale epsilon menos h barra omega medio, digo en h barra omega medio, por el logaritmo de esa misma cuestión. Entonces lo rearreglamos de cierta forma para que se viera más bonito. En el futuro vamos a ocupar esta expresión para calcular cantidades termodinámicas del sistema, de un ensamble microcanónico, ¿ya? Entonces, esto va a ir relacionado a cantidades macroscópicas en el futuro. Pero todavía no, porque todavía nos queda ver un ejemplo más de microcanónico. Vamos a hacer los 3 ejemplos con lujo de detalle, ¿ya? En la clase. Entonces, esto es lo que habíamos llegado, a lo que habíamos llegado en la clase pasada. Y esta clase quería comenzar con el paramagneto de 2 niveles, ¿ya? Sujeto a un campo externo. Entonces, imagínense un material, ¿ya? Con un montón de espines, pueden ser dominios magnéticos, pero piensen en espines, ¿ya? Por ahora, ¿ya? Espines magnéticos que están desordenados, y de repente uno aplica un campo externo que vamos a llamar H, y estas cuestiones se alinean de alguna forma, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el hamiltoniano para ese sistema? El hamiltoniano para el sistema, aquí le puse una H media rococó, ¿ya? H de esta forma, para diferenciar de la H del campo magnético externo, H normal, ¿ya? Entonces, el hamiltoniano de ese sistema es menos mu sub b, que es la constante de susceptibilidad magnética, por el campo externo, por la suma de los espines, ¿ya? O el estado de spin, ¿ya? Desde igual 1 a n. Ahora, estos estados de spin pueden tener 2 valores aproximados, no aproximadamente, tienen 2 valores en esta interpretación, más 1 o menos 1, ¿ya? Entonces, más 1 lo único que significa es que está a favor del campo magnético, menos 1 significa que se opone al campo magnético, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces, lo que hacemos aquí, en este punto, es para simplificar nomás notación, y decimos que todo este mu sub b por el campo externo lo definimos como una constante H, ¿ya? Que es un término que depende de energía. ¿Sí? Profesor, ¿Algo? sí, disculpe. Cuéntenos Dime. con todos, perdón.
Quería comentar, usted había dicho que mu sub b era la constante susceptibilidad magnética, no es el momento magnético de cada spin. Oh, me pillaste. No sé, espérate. Sí, puede que sea el momento magnético de cada spin. Déjame revisar. Pensaba que era la susceptibilidad magnética del material. Por eso lo dije. A ver, déjame revisar bien. Para tener estos términos súper claros. No dice en el libro. Em, O sea, lo decía básicamente por la energía potencial que tiene cada spin asociado al campo, ¿no? Que sería como el producto punto del momento con el campo externo. a ver, espérate. Pablo tiene un comentario. Parece que Pablo nos puede ayudar acá. No, profe, yo tenía dos preguntas. Una era esa, que yo tenía entendido que mu era el momento magnético. Y la otra, si es que ese sigma no es una matriz de Pauli. O no, yo estoy confundido. Em, sí, sería una matriz, pero es que este es como un tratamiento semiclásico. Ah, ya. Es como la versión, o sea, es como hacer la operación sobre los spines o algo así, sobre el estado fundamental. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, ¿Y pero sí, esa H manuscrita es hamiltoniano? sí, esta Ah, H rococó es hamiltoniano semiclásico, por decirlo así. Esto sí, tal vez sea una matriz de Pauli que opera sobre una función de onda, pero aquí estamos haciendo un tratamiento clásico que es más uno menos uno, ¿no? Y este mu, ahora estoy sí, tal vez sea el momento magnético. Momento. Voy a revisarlo bien. Magnético. No sale ninguna explicación en el libro. Ya, pero dejémoslo como momento magnético. Les creo. No es tan importante en realidad. ¿Ya? Em, para nuestro desarrollo. ¿Ya? Entonces dejémoslo en el tintero de cómo se llama esa mu sub B. Yo creía que era la susceptibilidad magnética del material, pero tal vez no. Tal vez, ya estamos entre eso o susceptibilidad magnética del material. Eh, mm, ya, dejémoslo que se llame momento magnético y voy a revisar bien de qué se trata ese término al término de la clase. Eh, eso, entonces, sigma sub i puede tomar valores más menos 1 y vamos a llamar este mu sub b por h una constante h, ¿no? Ya, que está en, en unidades de energía. ¿Ya? O sea, h es una energía. Ya, por lo tanto, el hamiltoniano se puede reescribir como menos h chica por la sumatoria de los estados de spin sigma sub i, que pueden ser más o menos 1. Tomemos este término y desarrollemos esta cuestión. Entonces, bueno, acuérdense que este término omega sub e, ya, ahora vamos a la parte mecánica estadística, es la traza delta e menos h, o al mismo tiempo la sumatoria sobre los estados de spin sigma sub i delta e menos h. Delta e menos el hamiltoniano, y el hamiltoniano escribámoslo directamente, este h por la otra sumatoria, sigma sub i hasta n, porque son n momentos magnéticos, sigma sub i. Ya. Ahora, mi pregunta para usted es sobre cuáles son las posibilidades que yo puedo sumar esta colección de sigma sub i. ¿Ya? Este término que está aquí abajo de la sumatoria. ¿Cuáles son las posibilidades sobre las que puedo sumar para cada spin? ¿Mm? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Qué valores puede tomar esa sumatoria? A favor o en contra del campo, así que sería como O sea, es más una menos uno. sumatoria de dos componentes, ¿no? Más o menos uno. Sin embargo, lo que está dentro del hamiltoniano va de 1 a n, ¿ya? Entonces son dos sumatorias que como que abarcan distintas magnitudes. Ya, y ahora hagamos el truco que hicimos la vez pasada, que es cambiar la delta de Dirac por su transformada inversa. Entonces te queda sobre la colección o la posibilidad de sigma sub i. Y aquí adentro te queda la integral
de K sobre 2pi exponencial IK por E menos esa cuestión, sumatoria sigma I, igual 1 hasta N. Ya, y bueno, ahora empieza lo interesante porque podemos separar esa sumatoria, o sea, esa integral en varias integrales, ¿cierto? Entonces, esto se voy a seguir aquí al otro lado. ¿Copiaron eso, no? Entonces, sigma sub E se puede separar en varias sumatorias. Entonces, te queda sumatoria sobre el octavo sigma sub I, integral de K sobre 2pi. El primer término ya es fácil, te queda IK por E. El segundo término te queda exponencial menos IK sigma 1, el primer spin, menos IK sigma sub 2, bla, 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 menos IK sigma sub n. Ya, y ahora ingresamos, damos vuelta a la integral con la sumatoria. Creo que le falta el H, ¿no? Oh, a todos les falta el H. Maldición. Ya. Qué lata. Ven que es bueno. Si fuera particulero diría H igual 1. Chao. 1. Ah, me falta el K ahora. Y H, K, sigma 1. H, K, sigma 2. H, K, sigma N. Y así sucesivamente. En verdad había escrito el H junto al sigma, pero ya. Y ahora hacemos la sumatoria. Ya, entonces ahora te queda integral de K sobre 2pi. El primer término queda igual, IKE, pero el segundo término queda... Profesor, disculpe, no hay que cambiar el signo de los exponentes en cada uno de los que tiene H, porque hay un menos que está en la definición de los hamiltonianos. no, entonces esto está mal. Entonces, yo aquí dentro de este H voy a poner menos sigma. ¿Ya? Esto tiene que dar negativo. Está bien, en la definición que hice, esto sería positivo, ¿cierto? Ya, pero no, Claro. no lo quiero así. Entonces yo dentro de este H voy a esconder mi definición del signo, ¿ya? Para no, porque si no, no va a salir. Entonces este H, o sea, perdón, voy a borrar acá. Todo este término menos menos mu por H lo voy a definir como el H chica. ¿Ya? Y de esta forma, este hamiltoniano se va a escribir como más H sumatoria a esa cuestión, y ahí te queda menos ese término, no se cambia. No quiero cambiarlo. Ya, eso, a eso quería. En todo caso, déjenme ver, creo que da lo mismo. Sí, da lo mismo. Ya, da absolutamente lo mismo. Hagámoslo como dijiste tú, Manuel, de cambiarlo, y van a ver que va a dar exactamente lo mismo. Ya, dejemos este hamiltoniano sin tanta cháchara. Y vemos qué pasa si lo dejo con positivo. Ya. Entonces, todos estos términos, Manuel, sí, tienen un buen punto, son positivos. ¿Ya? Pero lo que va a pasar es que yo voy a sumar sobre los sigma más menos 1. Entonces, aquí adentro de mi cuestión, me queda el primer término, o todos los términos en verdad, me quedan sumados sobre las dos posibilidades que tiene. Entonces, la primera exponencial me queda exponencial I h sigma 1 más exponencial menos I h sigma... me falta un K. Espérense. Andamos mal hoy día. Es muy temprano, chiquillos. A ver. Entonces queda I, K, H, es el positivo, y con el negativo, el término sigma
I sub I, o el sigma 1 evaluado en menos 1, te queda menos I H K. Aquí me equivoqué. Aquí está. I K por H. Ya, entonces esto es evaluar sigma 1 igual más o menos 1 y hacer la sumatoria. Ya, después del segundo término me va a quedar lo mismo. I K H más E a la menos I K H. ¿Cierto? Y así sucesivamente para siempre, hasta el enésimo término, me queda E I K H más E menos I K H. Entonces todos estos términos se pueden reducir a E a la I K H más E a la menos I K H, pero elevado a N, ¿ya? Y no hice ningún cambio de... Sí, Manuel tenía razón, que yo al poner este término hamiltoniano acá, este término me queda positivo, pero eso no va a afectar el desarrollo, ¿ya? Porque igual tengo que sumar sobre sigma igual más y menos 1, y eso va a dar ese término. Ya, estamos bien hasta ahí. Entonces mi sigma, mi omega, cascarón energético, ya tengo más o menos una expansión. Y ojo, esta sumatoria, ¿a qué igual? ¿Ah? Así, si lo pueden ver al tiro. A 2 coseno de... A 2 coseno de KH. Entonces, bueno, esto es coseno KH más y seno KH más coseno KH menos y seno de K por H. Entonces se me dan los senos y queda 2 coseno de KH. Ya, entonces ahí se simplificó mucho el omega. Entonces el omega me queda integral. Y queda una integral súper parecida a la anterior. Exponencial I K por E por el coseno de KH, de 2KH, perdón, elevado a N, ¿ya? Porque multiplico N veces esta cuestión, pues. Hay un N ahí arriba. Ya, entonces ahí llegamos a una expresión finalísima, y lo podemos reescribir nuevamente, ¿ya? Entonces este es el truco que ocupamos la misma clase pasada. Entonces esto se puede reescribir como integral de K sobre 2pi exponencial IK por E por una exponencial del logaritmo de 2 coseno de KH elevado, y todo eso elevado a N. ¿Ya? Y lo que va a hacer ese logaritmo es que el exponente N sale para afuera y te queda una cuestión un poquito más bonita, no tan bonita en todo caso, de K sobre 2pi, exponencial I K por E, más ese término, a ver, ¿está bien eso? Más N logaritmo del coseno de 2 coseno de KH, ¿no? No, espérense. Sí. Uy, ¿por qué no escribí el 2 acá? El 2 lo dejé afuera. Volvamos un paso atrás. Ya, este 2 lo voy a sacar anticipadamente. Entonces el 2 lo voy a sacar para afuera aquí, y aquí entonces me va a tirar un término 2 elevado a n. Es lo mismo, solamente que en este paso de aquí saqué el 2 a la n para afuera, y todo el resto lo escribí como exponencial logaritmo de coseno de KH elevado a la n. Ya, entonces esto queda logaritmo del coseno de K por H, y aquí hay un término 2 a la n que me lo saqué en un primer paso. Ya, por lo tanto, ya reescribamos esto un poquito más bonito. Esto te queda un término 2 elevado a n sobre 2 elevado a pi por la integral en dk exponencial i k por e más n logaritmo de coseno de kh. Ya, y si ustedes se acuerdan de la clase pasada, ¿cuál sería la función acá que yo quiero aplicarle el método punto silla? O tratar de aplicar una especie de método punto silla.
El IKE más n logaritmo natural de coseno de KH. Todo lo que está acá dentro de esta exponencial, ¿cierto? Sí, correcto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer básicamente a futuro, o en lo que queda de esta clase, porque es un poquito engorroso, como siempre es medio largo este tema. Después usted, profe. sí, dime, Leonardo. Antes de que pase a lo siguiente, la primera línea que tiene arriba, donde dice la exponencial E igual a más IHK sigma 1, ¿eso es para una partícula? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿El exponencial IKE? Lo que tiene en la primera línea, donde dice E elevado a más IHK sigma 1. Ah, ya. Después tiene, eso es, quiero tratar de entenderlo porque ahí me quedé medio pegado. ¿Eso Es un corresponde spin. para, Es un spin. ya? Un spin de tu sistema, ¿Mm? el número 1. Po. Entonces aquí, no sé, pues tengo varios pines acá en un material apuntando en cualquier dirección. ¿Ya? Y cuando yo enciendo el campo magnético externo, este spin sigma sub 1 se alinea o se antialinea. Ah, Entonces, es que yo lo evalúe en más o menos 1 eh, significa que yo estoy alineándolo con el campo externo o se está oponiendo perfectamente al campo externo. Y no hay entonces, en términos de esa sumatoria, interacción entre spines. en esa sumatoria por término está considerando las dos posibilidades, eso es lo que me quiere decir. Sí, eso, yo al Ah, ya, ya. expandir esto, así en dos exponenciales estoy expandiendo las dos opciones que tiene el primer spin. Y así lo Ya, hago para todos perfecto. los otros spins también. Mm, ¿Ya? ya, Eso es lo que súper, significa sí. esta sumatoria, que tengo que expandir en todas las opciones que tiene cada spin. Pablo, ¿qué pasó? Me levantaste la mano. Sí, perdón, profe. Es que tengo una duda porque ella, las exponenciales, con la identidad quedan en 2 coseno de KH, y quedan coseno de KH, de abajo 2 coseno de KH elevado a n, y arriba quedaría 2 coseno de KH elevado a n también, ¿o no? ¿Cómo después llega a 2 coseno de KH elevado a n? Acá abajo en la integral de abajo. 2 coseno. ¿Dónde hay un 2? ¿Aquí? Ah, ¿esta? En esa integral, cuando tiene las exponenciales, la suma de esos términos, de exponenciales, cosas así. ¿Mm? ¿De ahí cómo llega a 2 coseno de KH elevado a n? El elevado a n es lo que no entiendo. Ah, porque son No n entiendo cómo. spines. Y cada uno de estos términos es lo mismo. Este es un Claro, coseno K por H. Este sí. término es coseno de K por H, etcétera, hasta n spin. Son n términos. Entonces te Sí, queda coseno de KH elevado a n. no está dividido por. Perdón, Por 2 coseno de KH. Cada uno de estos tira un 2 coseno de KH. sí. No, ya entendí cuál es mi Entonces, duda. ya, entonces el Me- término final es 2 coseno de KH elevado a n. Y sí, lo que no, sí, dice, me agilé porque pensé que estaba dividido por esa exponencial elevado a la n, ¿no? Es no, una, no, es como una llave. es una Es como una llave, llave que sí. se indica. Ya, perdón, Perdonen. perdón, perdón. Ya, déjame dibujar Perdón. mejor la llave. No, no se Eh, preocupe. Gracias. Estoy simplemente diciendo que todo este corcho de acá se puede escribir como esa sumatoria exponenciales elevado a la n. Ya, buenos comentarios, buenos comentarios. Es bueno que ir puliendo estas cosas. Tal vez, no sé si estoy escribiendo muy feo, pero a ver, déjenme tratar de pulir esta transparencia. Yo generalmente cuando subo la clase después borro todas estas cosas y apunte, pero como quedan grabados, ustedes pueden ir viendo el desarrollo en YouTube. Entonces, por eso los borro después, para no tener todo manchado con mi escritura, que no es tan bonita en realidad. Ya, entonces llegamos a esto. Y entonces, esta es la cuestión que yo necesito fragmentar o aplicar método.sig. Método.sig. Sí. ¿Ya? Hagamos el método.sig. Es un poco engorroso, pero bueno, es como una de esas cosas que uno hace una vez en su vida y nunca más. Miren, aquí tengo todo el desarrollo para que lo puedan ver después. Entonces llegamos a este término con el signo más. Entonces está ahí, yo sabía que estaba bien eso, pero da lo mismo al final. Y llegamos a esto.
Entonces, tenemos que hacer el método saddle point o punto silla de montar, lo puse acá, donde el f de k es igual a este término. Entonces, lo que tenemos que buscar es la primera derivada y la segunda derivada y evaluar esas cosas en el punto de equilibrio. Entonces, desarrollemos, tengo la misma cuestión, ¿no? IK E n logaritmo coseno KH. Sí, está bien. Entonces, encontremos la primera derivada de este corcho con respecto a K. Entonces, de F a de K sería igual a I por E, algo muy simple, más n sobre coseno de KH por menos seno de KH, que sería la derivada del coseno, por la derivada de lo que está adentro, que me tira para afuera un término H. Seno sobre coseno es tangente, entonces te queda I por E, menos NH, tangente de KH. Ya. Profe, ¿Mm? para el método punto silla tiene que estar toda la exponencial elevado a n veces un número. Así que ese E no sería un, como usted lo llamó antes, como una energía, como un epsilon. Ah, tenéis razón. Como Pero eso lo hago E después. sobre... Igual lo puedo hacer, espérense, a ver. No, aquí lo apliqué directamente la cuestión. Y creo que resulta. Pero sí, si yo lo hiciera de otra forma, si dijera, ya, esto es igual a, o sea, todo este término lo puedo escribir como n i k e sobre n más logaritmo coseno kh. Saldría lo mismo, pero por ahora déjame hacerlo así, que así es como me Ya, dio correctamente. Pero también, y los vamos a definir una especie de valor energía sobre NH en verdad. Y eso va a ser una especie de valor promedio. Ojo, la energía de este sistema tiene dos límites, ¿ya? La energía total de esta cuestión tiene que ser menor a n veces h. N veces h sería que todos los espines estuvieran alineados con el campo externo y tiene que ser mayor que menos nh, ¿ya? Que sería la energía si es que todos los espines estuvieran contrarios al campo externo, ¿ya? Entonces, este término nos va a decir, esta cuestión nos va a decir los límites que puede tener ese parámetro epsilon que después definimos, que en verdad puede ir desde más a menos 1. No puede ser mayor que 1 ese término epsilon o energía normalizada. Pero lo vamos a definir más adelante. Creo que para este desarrollo no es tan necesario sacar el n, ¿no? Pero se puede hacer, y de hecho lo vamos a hacer. Vamos a definir una energía por spin. Ya, entonces llegamos a esto y buscamos el K0, entonces eso implica que I por E menos NH tangente del K0 que estoy buscando es igual a 0, y eso me da directamente que el K0 es un arco tangente 1 sobre H. Oh, llegó alguien. Gonzalo, admitir. ¿Estoy bien ahí? Sí, estoy bien. Ya. Es 1 sobre H, arco tangente de I, energía, sobre NH. Ya, entonces ese es mi punto de equilibrio, por decirlo así, de esta cuestión. Y tenemos una propiedad, al igual que la clase pasada, hay una propiedad que vamos a ocupar nomás. ¿Dónde está? No la tengo acá. Ya, entonces, K0 es igual a 1 sobre H arco tangente de I por E sobre N veces H. Pero hay una propiedad que te dice que, la tengo escrita acá, que el arco tangente, y ahí está es la que vamos a ocupar, el arco tangente de un número complejo es igual a I medios, ¿ya? Esto es muy parecido a la clase pasada, logaritmo de I más Z dividido por I menos Z.
Y esto lo vamos a ocupar directamente para encontrar una segunda forma de escribir este corcho, porque lo vamos a ocupar como truco. Ya, entonces, te queda I medios logaritmo de I más esta cuestión, sería I más IE sobre NH, y dividido por I menos IE N sobre H. Y en esta circunstancia, todos esos números imaginarios se van a ir. Chao, 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 chao. Y te va a quedar I sobre 2H logaritmo de NH más E. Arriba te queda NH. Ya, y por aquí, en este paso, es como obvio decir como necesitamos introducir este término epsilon. Ya. Entonces estamos bien hasta ahí. Entonces, lo que básicamente hice es escribir este K0 de dos formas, como un arco tangente, forma 1, y mi forma 2 es escribirlo como un logaritmo. Y las vamos a ocupar los dos, porque necesitamos evaluar finalmente el f de K0, para hacer el punto silla. F de K0 es igual a... chuta, ¿dónde está mi K0? Mi f de K, aquí está. Entonces, mi f de K, acordémonos, hagamos el f de K. Lo voy a escribir acá para que lo tengamos a mano. Entonces, f de K es IKE. Y aquí es donde tengo que evaluar esta cuestión. Más n logaritmo de coseno de KH. Más n logaritmo de coseno de K por H. Ya, entonces, en el primer término voy a evaluar mi logaritmo. Y en mi segundo término de K voy a evaluar, aquí voy a saltar esta cuestión, este término. Ya, me he enredado, pero el truco, ¿ya? El truco que nadie te dice es hacer eso. Y por eso me hace rabiar tanto el shadow. Entonces, sería I, E por este corcho, I sobre 2H logaritmo de NH más E, NH menos E, más n logaritmo del coseno ya del arco tangente. Y lo interesante es que el coseno del arco tangente es una propiedad trigonométrica, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ocupar. Entonces te queda coseno de h por todo este corcho casero, 1 sobre h arco tangente de IE sobre NH. Y el logaritmo de todo ese corcho. Ya. Y aquí hay otro paréntesis, el paréntesis de todo esto. El coseno de toda esa cuestión. Ahora, lo bueno es que los h se van. Entonces, aquí se va a ir muchas cosas. Se va este h con este h, y te queda el coseno del arco tangente de IENH, y este término te queda negativo. Entonces te queda f evaluado en K0. Ya, eso no es igual. Aquí evalúa en K0. Entonces, esto es igual a f de K sub 0. Entonces, mi f de K sub 0 es igual a, el primer término te queda negativo, menos E sobre 2H, logaritmo de NH más E, dividido en NH menos E. Ya, primer término, estamos bien. Y el segundo término te queda más N logaritmo del coseno, abre paréntesis, del arco tangente de IE sobre IH. NH. Y aquí, ven, mi mano se está cansando. No. Estamos mal. Voy a poner el equipo porque no voy a perder todo esto. ¿Qué hice? No. Bueno. Íbamos acá, pero acabo de conservar todo lo que hice para no perder el avance. Ya, íbamos acá. Entonces, IE sobre N por H. Entonces, ahí. Entonces te queda el coseno del arco tangente, ¿cierto? Dejé de compartir, espérense. Sí. Disculpen. Chuta, es que le apreté salir de la pantalla y dejé todo rayado. Ya no importa. Ahí ven, ¿o no? Ya, entonces, coseno del arco tangente. Entonces, yo no voy a demostrar esto, pero el coseno
del arco tangente de un número complejo, coseno, voy a ocupar la propiedad nomás, esta la busqué, este wiki conocimiento, es 1 sobre raíz de 1 más z cuadrado. Ya. En mi época no teníamos el internet para buscar estas propiedades trigonométricas, lo que teníamos que hacer es ir a un libro de cálculo y ver las primeras páginas de los libros que tenían un montón de integrales de tabla, como le llaman antes. Hoy en día es cosa meterlo en matemáticas y ya. Estamos viendo en otra época, chiquillos. Una mejor época. Que nadie le haga pensar que esta época es peor, es mejor. Ya, coseno, en cuanto a información, coseno de arco tangente es 1 sobre raíz de 1 más z cuadrado. Ya, por lo tanto, f de k0 menos e sobre 2h logaritmo nh más e. Ya, este término ya lo hemos escrito como 10 veces. Y el otro término te queda muy bonito, n dividido por 1. Ah, nada que ver. Me adelanté 2 pasos. Aquí, n. Entonces, el segundo término te queda n por el logaritmo, y todo lo que hay adentro es 1 sobre la raíz de 1, y te queda con negativo porque elevar esto al cuadrado, el término imaginario te sale un menos 1, menos e sobre nh, y todo esto al cuadrado. Ya, estamos súper bien hasta ahí. Ahora un buen momento para introducir mi factor, mi energía normalizada. Entonces, mi energía normalizada, y aquí lo que va a salir directamente, creo que Pablo comentó, o Gonzalo, si definimos epsilon como energía sobre NH, ¿ya? Sería como la energía normalizada del todo el sistema, ¿ya? Entonces, el primer término te queda F de K0 igual menos epsilon por N, ¿cierto? Porque me falta un N arriba y un N abajo, sobre 2, por el logaritmo de, y en este término voy a dividir arriba y abajo por un factor NH. Entonces, si divido aquí por NH y abajo por NH, me queda 1 más epsilon, dividido por 1 menos epsilon. Entonces ahí se va viendo como más bonita la cuestión. ¿Está bien? ¿Se entendió ir de acá hasta acá, dada esta definición? Sí. Sí, sí. Por aquí sí. Ya, les pregunté eso nomás para estirarme un poco. Sigamos, vamos. Y este segundo término ya es muy obvio, más n logaritmo de raíz de 1 menos epsilon al cuadrado. Ya. Entonces esta cuestión se ve más manejable, de alguna forma. Ya, entonces esto lo vamos a seguir reescribiendo hasta que quede súper bonito. Entonces esto lo vamos a reescribir de nuevo. Entonces todo este término, logaritmo, lo voy a reescribir, le voy a sacar para afuera un menos un medio. Y los dos términos me van a quedar negativos. Entonces te queda menos epsilon n medios, logaritmo de 1 más epsilon sobre 1 menos epsilon, que es el primer término, menos un medio, o sea, menos n medio en verdad, logaritmo de 1 menos epsilon cuadrado. ¿Se entendió ese paso? Simplemente le sacáis el raíz cuadrada, o sea, el un medio de la raíz cuadrada hacia afuera del logaritmo, pero con un signo negativo. ¿Se entendió ese paso? Ahora sí vamos. Porque esto se va a simplificar un poquito más. Ah, no, esa es la versión final. Ya, entonces, ¿y por qué queremos escribirlo así? Porque este término de acá adentro del logaritmo se puede escribir como 1 menos epsilon por 1 más epsilon, como una sumatoria. ¿Cómo se llama eso? Creo que el Manuel una vez me dijo, se llama Sí, diferencia cuadrada, diferencias cuadradas. Ya, perfecto. Y esa diferencia cuadrada se va a sumar con algo de acá adentro.
¿ya? Pero eso lo vamos a ver en 2 pasos más. Entonces, sigamos. Creo que esto es todo lo que hice recién y llegué a este término. Ya, muy bien, me felicito a mí mismo. Y ahora veamos la segunda derivada evaluada en esta cuestión. Entonces, la primera derivada, ¿cómo me había salido? Era f' de k igual a I por E más menos NH tangente de K por H. Sí, I por E, NH tangente de K por H. Ahora hagamos la segunda derivada de esa cuestión. Y la segunda derivada de esa función K, bueno, el primer término se me va, y me queda menos NH, y la derivada de tangente es... ¿Alguien sabe? Lo voy a escribir. Secante al cuadrado. Secante al cuadrado. La derivada, ¿no? La derivada tangente de K por H es secante de KH, y la derivada lo que hay adentro te tira para afuera un H. Ya. Por lo tanto, me queda que la segunda derivada... todavía ni siquiera lo evalúo en K0. Ojo. La segunda derivada es igual a menos NH al cuadrado secante al cuadrado de K por H. Y ahora lo evalúo en el corcho inicial, el K sub 0. ¿Ya? ¿Y qué K sub 0 ocupo? Bueno, algo que tenga una propiedad trigonométrica que me sirva. Y en este caso, si evalúo esto en un arco tangente, la secante cuadrado de un arco tangente tiene una propiedad trigonométrica. Esa es la que voy a ocupar. Entonces voy a evaluar la segunda derivada en mi posición de equilibrio, menos NH cuadrado secante al cuadrado de un K0. Voy a ocupar esta definición. 1 sobre H arco tangente de I por epsilon. Entonces, 1 sobre H arco... Hay un H ahí adentro, así que se me va... Bueno, escribámoslo primero. Arco tangente I por E sobre NH por H. Y aquí se me van los H. Te queda menos N cuadrado secante al cuadrado de la arco tangente de I. Aquí todavía no he introducido el epsilon. Ya lo voy a hacer, tranquilos. Ya. Y entonces, bueno, esto en verdad lo voy a escribir como 1 sobre coseno menos NH cuadrado 1 sobre el coseno cuadrado del arco tangente. Y aquí escribamos al tiro el epsilon. Chao. Donde, bueno, el epsilon es esto. Ya, entonces ahora sí, el coseno ya cuadrado del arco tangente tiene una propiedad trigonométrica y la vamos a ocupar directamente. ¿Está bien eso? El coseno del arco tangente. Uy, aquí me confundí, espérense. Déjame ver bien esto. Si el coseno o el... sí, está bien. Entonces el coseno del arco tangente se puede escribir como 1 menos... o sea, el coseno... Bueno, aquí está. No, no está acá. Pero el coseno del arco tangente de I por epsilon es igual a, y aquí ocupamos la propiedad trigonométrica, 1 sobre raíz de 1 menos epsilon cuadrado. 1 menos esta. 1 menos epsilon cuadrado. Y esto lo ingresamos acá. ¿Está bien eso? Sí, sí, está bien. Ya, perfecto. Y al evaluar eso me queda f segunda derivada de K0 igual a menos NH cuadrado. Lo siento, chiquillos. A mí también me carga hacer esto. 1 menos epsilon cuadrado. Ya, se va a la raíz, básicamente. A eso. Ya, entonces esta es mi segunda derivada evaluada en el K0. ¿Ya? Donde ocupé esta propiedad trigonométrica
o, claro, propiedad trigonométrica. Ya, estamos listos con eso. Entonces, tengo la primera derivada de Euler en K0 y la segunda derivada de Euler en K0. Ahora podemos hacer reingresar todo esto en el método punto silla. ¿Dónde tengo el método punto silla? Acá. Ya, entonces, este es el método punto silla. Y vamos a evaluar todos esos términos para encontrar el omega. Entonces, tengo el omega. Original era 2 sobre n. Y aquí vamos a cambiar la notación. 2 sobre n sobre 2pi exponencial. El método punto silla era, para esta circunstancia, el f de k0, ¿ya? Que vamos a evaluar ahora, multiplicado por la integral de una gaussiana, más o menos, te queda dk exponencial menos f de k0, segunda derivada, sobre 2k menos k0 al cuadrado. Ya, entonces esa era la aproximación. Y ahora tenemos todos los términos. Entonces ahora vamos a cambiar de notación para no estresar más mi mano haciendo esto. Toda la n sobre 2pi exponencial. Y aquí adentro voy a poner todo el corcho del f de k0 que habíamos desarrollado recién. ¿Está bien hasta acá? Espérense, déjenme hacer un chequeo. Ya, perfecto. Entonces queda, vamos. Hay que ponerle el cuerpo al tema. Este es el fk0, logaritmo de, ¿en qué reglón voy? 1 más epsilon, 1 más epsilon, 1 menos epsilon, y el otro término te queda menos un medio, logaritmo de 1 menos epsilon cuadrado. Evalué nomás lo que había dentro ahí. Y la exponencial es un poquito más fácil que la vez pasada, así que la vamos a escribir de k exponencial. Voy a escribirlo exponencial también para no embarrarme la mano. Te queda menos nh al cuadrado, este es el f de k0, por 1 menos epsilon cuadrado, dividido en 2 por k menos k0 al cuadrado. No voy a escribir el k0 no, porque básicamente al hacer esa integral te va a quedar una gaussiana que es raíz de pi sobre en lo que acompaña al término cuadrático. Por lo tanto, no importa mucho el lugar donde está centrada la gaussiana tiene siempre la misma área. ¿Ya? Solo depende del espesor que está asociado al parámetro que acompaña al término cuadrático. Ya, entonces, redibujando todo eso, lo que vamos a hacer aquí es separar estas exponenciales y desarrollar el término de sumatoria cuadrática y vamos a desarrollar la exponencial. Entonces, bueno, va a quedar 2n sobre raíz de 2pi. Voy a resolver la exponencial al tiro. Este término sería raíz de pi dividido por todo lo que acompaña esa cuestión, que es nh al cuadrado 1 menos epsilon cuadrado, y el 2 pasa para arriba. 2, acá arriba. Entonces, eso queda ese término. Y aquí al lado te queda la exponencial de este corcho súper grande. Menos epsilon n medios, logaritmo de 1 más epsilon, menos epsilon n medios, logaritmo de, separé el logaritmo, y el otro término te queda menos un medio, logaritmo de 1 más epsilon, menos un medio, logaritmo de 1 menos epsilon. Chan, chan. Así está bien, ¿o no? Chan, chan. Déjame ver. Ya, y ahora juntamos todos los términos. O sea, ya, y aquí hacen algo más difícil, impresentable según yo. Y ese término 2 a la n por toda esa exponencial, bueno, este 2pi se va con este y te queda un raíz de 2pi abajo. Entonces te queda 1 sobre raíz de 2pi, lo voy a tratar de hacer igual al libro, y todo este término, 2n sobre raíz de n h cuadrado 1 menos epsilon cuadrado, lo tiran adentro de una exponencial con un término logaritmo. Entonces esto te queda exponencial del logaritmo
2 a la n raíz dividido por la raíz de nh cuadrado 1 menos epsilon cuadrado. Ya, es simplemente porque hay cosas que se van a ir. Yo más adelante, ¿Ah? perdón, disculpe que le interrumpa. Le iba a Pasa. comentar si no, por si acaso no hay un más adelante del término epsilon por n medios, logaritmo natural de 1 menos epsilon. Porque estaba dividiendo el Tienes logaritmo razón. Chan, original. chan. Sí, sí, sí. Buena, Manuel. Gracias. Es Manuel, ¿cierto? Manuel. Sí. Pasa con un signo positivo, perdón. Sí. Ya. Y Una pregunta. dígame. Ajá, allá arriba, en la exponencial de f de k0, ¿no va una n? No. O sea, es que está como dentro de la segunda derivada. En principio sí, pero me la comí dentro de la segunda derivada. Está acá. La segunda derivada tiene este n. Sí, en cierto sentido podría haberlo factorizado por el n y queda igual. ¿Ya? Ah, ok. Ya. Técnicamente sí. O sea, la vez pasada que hicimos el punto CIA lo dejamos afuera y en esta pasada, tal vez eso lo debería mejorar para la próxima, pero esta pasada se la pasé al F, a la segunda derivada, pero también es proporcional a n, así que va a ser lo mismo. Ya. Sigamos. Entonces la exponencial, voy a empezar a juntar términos, que eso es lo que quiero hacer básicamente. Entonces, este término con este término te queda menos un medio, aquí, n medios, epsilon más 1, o 1 más epsilon, que vamos como 1 más epsilon para que sea asimétrico. 1 más epsilon por el logaritmo de 1 más epsilon. Aquí hay otro truco, y es que le vamos a agregar un medio. ¿Ya? Entonces, aquí lo voy a dividir. Espérense. Quiero que todo quede con un medio adentro ya. Entonces, antes de hacer esto, vamos a discutir una cosa. Ya, esto es solamente rearreglos para que quede bonito. Entonces, este logaritmo de 1 más epsilon lo vamos a escribir como logaritmo de 1 más epsilon y todo esto dividido en 2. Y afuera me va a quedar un más logaritmo de 2. ¿Cierto? Porque es igual, es lo mismo. O sea, el más, si sumo ese término, se va a ir con el medio de que yo dividí el logaritmo. ¿Cierto? Eso es todo lo que quiero hacer, porque ahí se me van a ir términos. Ya, aquí. ¿Qué hora es? Chuta, me quedan 5 minutos. No. Ya, entonces, si hago ese rearreglo medio raro, puedo factorizar todo. Entonces, voy a factorizar todo lo n con lo n nomás. O sea, no, espérense. Ah, aquí está el problema. Ah, me falta un n acá. Ah, a ver. N, sí, me falta un n aquí. ¿Por qué me falta un n ahí? Por eso no me está... Ah, a ver. Ah, me la comí, chuta, miren, acá. El f de k0 tiene un n acá. Entonces te queda n medio logaritmo de 1 menos epsilon cuadrado. Y ese n me lo comí acá. Ah, ven. Tanto corcho para nada. Ya, ahí. Entonces aquí me falta un n. Por eso estaba tan raro todo. N. Ya, ahí sí que sí. Entonces esto tiene un n acá y esto tiene un n acá. Ya, ahora sí puedo factorizar por n. Eso es lo que quería hacer, por eso no me estaba saliendo algo. Ya, entonces voy a sacar el n para afuera y adentro me queda menos epsilon medios logaritmo de 1 más epsilon más epsilon medios, lo positivo, 1 menos epsilon. Y aquí te queda un término más logaritmo de 1 más epsilon, medios también, un medio acá afuera. Ay, no me cae, menos,
Se me acabó el espacio. Y no sé qué hice ahí. Espérense. Ah, ahí está. Me salvé. Menos un medio logaritmo de 1 menos epsilon, que es el término cuadrático. Y aquí cerramos el paréntesis. ¡Ya! ¿Qué hacemos ahora? Juntamos los términos que son parecidos. O sea, son iguales. Pues. Entonces te queda 1 sobre raíz de 2pi exponencial. Te queda fuera el n, logaritmo. ¡Ah! Perdón. Disculpe, adelante del logaritmo natural de 1 más epsilon por un medio no queda menos. ¿A dónde? Ah, En el aquí, tercer este. término. Sí, 1, no, sí, 2, 3. exacto. Este, Sí, sí, hay un negativo ahí. Ya. Esto generalmente es más fácil verlo en papel. Así que yo creo que no lo voy a terminar. Ya, ya, vamos que se puede. Logaritmo de 2 sobre, bueno, toda esta raíz, nh cuadrado 1 menos epsilon cuadrado. No sé cómo hice esta cuestión la vez pasada. Exponencial, abre paréntesis n, y aquí vamos a juntar los 1 más con los 1 más. Este con este. Entonces te queda menos 1 más epsilon sobre 2 por el logaritmo de 1 más epsilon. Y el otro término te queda, con menos, te queda menos, o más, a ver, déjenme ver cómo lo escribe acá, más 1 menos epsilon. Más, menos, no, te queda con menos, espérense. Ah, me confundí. Sería Es con epsilon menos. menos un medio. Menos, claro, 1 menos epsilon, medios, logaritmo de 1 menos epsilon. Ya, ahí estamos bien. Ya, entonces esa es la forma más pequeña a la que puedo llegar. Ya, entonces, bueno, básicamente desarrollé esto y... Ah, chuta, aquí llegué al resultado final, pero es que no me queda más tiempo en la clase, pero hay que desarrollar esos términos un poquito más para llegar a exactamente a lo que tiene el Schwabel. Entonces, a ver, ¿hasta dónde llegué yo? Ya, entonces yo llegué a esto, omega e igual 1 sobre raíz de pi, de 2pi, exponencial, menos un medio logaritmo nh al cuadrado por 1 menos epsilon cuadrado. Ya, estoy reescribiendo nomás lo que tengo aquí. Exponencial a la menos n por todo este corcho que habíamos encontrado justo ahora. Un medio, 1 más epsilon, logaritmo de 1 más epsilon, y el otro término que queda menos o un medio, 1 menos epsilon, logaritmo de 1 menos epsilon. Y voy a dejar que ustedes desarrollen lo que queda. ¿Está bien eso así? Menos n, ¿sí? Ah, los dos quedan con negativo. Entonces este ahora queda con positivo. ¿Sí o no? Sí, está bien. Ya, entonces saqué el n. Y ustedes tienen que desarrollar en verdad lo que queda. Ya, porque ya se me está yendo la clase. Se me fue la clase. Y desarrollando, ya. Entonces ya voy a dejar de desarrollar porque me cansé en realidad y ya... Creo que con esto ya están súper cerca del resultado que sale en Schwabel. El otro truco que hacen, en verdad, es agregar este término, logaritmo 1 más epsilon, para que lo revisen ustedes. Dividido en 2 más logaritmo de 2. Ya. Entonces, este término de aquí lo reescriben como S y este también lo reescriben de la misma forma para ingresar, para que quede simétrico en realidad. Y lo que te queda al final es 1 menos n medios, también sacaron el medios, 1 más epsilon, logaritmo de 1 más epsilon medios, 1 menos epsilon por el logaritmo de 1 menos epsilon medios. Aquí está el raíz de pi que yo saqué, más unos términos que dependen del logaritmo de n.
que salen de la exponencial. Pero para n muy chico esto es despreciable en realidad, es cercano a cero comparado contra este otro término. Entonces, este otro término es el que desarrollamos ahora, o bueno, que lo dejé casi listo en el desarrollo, que ustedes pueden seguir. Eso. Entonces, lo que acabamos de hacer en estas 2 clases o 3 clases es que el omega representa la superficie energética de un ensamble de estado en el espacio-fase. Los 3 casos que hemos visto hasta ahora son el gas ideal microcanónico, un sistema de n resortes cuánticos y un paramagneto de 2 niveles cuánticos. Entonces, a lo que voy es, la dependencia de esta superficie energética será discutida en los capítulos que siguen en el contexto de entropía y temperatura. Vamos a ocupar esta cuestión para algo, o sea, todo este desarrollo que fue tan ajetreado va a servir para calcular algo macroscópico como la temperatura o la entropía. Ya, eso, llegamos hasta acá. Miren, quedó esto en el tintero. Empezar con la definición de entropía. Entonces aquí vamos a empezar a empujar hacia el tema de cómo definir entropía, ¿ya? Basado en estos conceptos de omega, ¿ya? Porque acuérdense, omega por el delta de alguna forma es como el número de estados que tiene un cierto cascarón energético. Y número de estados puede ser interpretado como número de configuraciones que tiene un sistema o una energía E. Si tengo el número de configuraciones o el número de estados, puedo definir una entropía, que es K por el logaritmo del número de estados o número de configuraciones. Eso, ya chiquillos, los dejo. Traten de partir de donde llegué. Ah, díganme. Sobre la tarea, que estaba revisando la tarea y hay el problema 5 de la tarea dice, dibuje la trayectoria de una partícula en el espacio de fase para los siguientes casos. ¿Ya? Y en uno de los casos es una partícula cuántica que se mueve en un pozo infinito unidimensional entre un cierto límite. Entonces mi pregunta era que yo tengo entendido que no tiene sentido hablar de una partícula cuántica. ¿Cómo? No entiendo eso. Porque en realidad uno lo que resuelve es la función de onda, entonces ¿cómo uno va...? ¿Cómo es la energía? O sea, cuando tú resuelves la función de onda y encuentras la energía de un oscilador, ¿Ya? perdón, no, de una partícula del pozo de potencial, ¿esa energía depende de la posición de donde esté? No recuerdo bien. Eso, por allá va la pregunta, porque si tú graficas el momentum versus la posición para esa cuestión, el momentum y la energía están relacionadas, me imagino, P cuadrado sobre 2m aproximadamente la energía. Es que entonces lo que usted pide es calcular la superficie, o sea, yo encuentro más sentido quizás graficar superficie de Hamiltoniano, o sea, superficie de H igual a E, superficie de energía constante. Eso se puede graficar en el espacio fase, pero... Pero en una sola dimensión. Sí, es que es análogo. O sea, piensa, o sea, tendríais que encontrar los valores, los autovalores de momentum y graficarlos. Entonces, esos autovalores de momentum que van a depender de la posición, parece que no. No, dependen como de un n parece, pero el... Ya, eso es. Por lo tanto, si tú graficáis P versus posición y la variable P no depende de la posición, ¿cómo te va a salir? Aquí mira, la pregunta B se hace distinto porque la pregunta era una partícula clásica, entonces uno grafica X versus P y eso es más directo, porque, bueno, la pregunta B es una partícula que cae en caída libre, ¿cierto? Y rebota. Sí. Eso es más fácil graficar en el espacio fase, pero Sí. lo otro no tiene, según yo, no tiene sentido decir que una partícula cuántica, graficar en el espacio fase una partícula cuántica, eso no sé, no lo encuentro mucho, no. Piénsalo así, sería como un espectro, ¿o no? No, Eso, o sea, que el espectro es otra cosa, porque aquí está preguntando usted graficar la trayectoria del espacio fase. ¿No? ya. O sea, yo como lo veo es que no, el P que te va a salir no va a depender de la posición, va a depender Entonces de N. va a ser una recta nomás. Sí. Eso. Ya, Pablo. Es que también tenía la misma duda, pero es que a mí me salió también que PN, o sea, me salió que P depende de N. Entonces, me salió que no, eran líneas nomás, desde menos A hasta A, eran líneas, era casi lo mismo que graficar la energía. Eso.
Esa es la pregunta, o sea, no es tan sofisticado el problema, pero lo que pasa es que Y cuando uno lo conceptualmente, piensa es como raro, sí, lo conceptualmente, entiendo. conceptualmente decir que graficar la trayectoria de una partícula cuántica, según lo que yo tengo entendido, no tiene sentido. Yo Lo otro creo que que, es como graficar las Lo digo yo trayectorias de un ensamble de partículas que están atrapadas en un pozo cuántico. Porque, claro, si tú habláis pero de ¿cómo una uno puede sola saber la partícula, va a posición? ser una sola línea. Pero ¿Pero en qué pasa, por verdad, ejemplo, con la incertidumbre? Porque eso es lo que le uno en iba a decir, mecánica porque hay cuántica un, no puede saber la posición exacta, entonces no tiene mucho sentido graficar una trayectoria, siendo que ni siquiera está bien definida la posición y la velocidad al mismo tiempo, eh, o el momentum. Entonces, como por eso le digo, profesor, que sí, no, la estoy de pregunta está acuerdo rara. que no se puede saber la trayectoria, o sea, tiene una cierta incerteza la trayectoria, es verdad. Eh, yo creo que, déjenme ver algo, porque tal vez una traducción muy literal de lo que sale en el Schwab. Aquí dice, la trayectoria de espacio-fase para una partícula con energía E que se mueve dentro de un pozo unidimensional infinito, una partícula dentro de una caja. Entonces, creo que te están dando una energía E de la cuestión. Entonces, uno ya sabe, tiene información de, o sea, no es Es que en como este caso sería, no es un estado que no está proyectado sobre algo, esta cuestión ya tiene es, una energía. es que en ese caso sería conveniente graficar la energía versus n. Sí, si quieres, claro, puedes En vez graficar de graficar, energía sobre n. porque P no depende de X. Entonces no tiene sentido. O sea, es como, ¿cómo voy a graficar P versus X si P no depende de X? Pues entonces, Por eso, pues eso es lo que quiero que pongáis. Si no depende de x, entonces ¿cómo sería? Eh, Lo que te está diciendo eso es que el momentum es como lo mismo en toda la caja, a una cierta energía. No va variando con la posición. Eso es lo único que quería que dibujarais. Ahora, esta discusión de la incertidumbre es razonable también pensar que en verdad yo no puedo dibujar una trayectoria de un estado cuántico, al por menos eso sería distinto si es que yo no lo si, mido, pero cuando yo lo sí, mido yo puedo hablar de la trayectoria. por eso digo que sería distinto si preguntara, no sé, pues grafique la superficie de energía constante. Superficie de Hamiltoniano, un Hamiltoniano igual a energía. Entonces eso forma una Claro, superficie en el espacio-fase y yo creo que ahí sería más ahí se claro lo entiende. que... Mira, si te queda más claro dibujar como una superficie energética, que es como lo que queríamos hacer en realidad, hazlo. Yo creo que apunta hacia allá ese problema de que tú dibujes una especie de niveles energéticos, no de momento. Pero lo que pasa es que en una aproximación semiclásica uno puede transformar energía en momento. Y ahí también te quedan niveles. Entonces, para allá iba la pregunta. Y esta pregunta está un poquito más, es como sacarle un poquito más al jugo de que en verdad no se puede dibujar una trayectoria cuántica. Eso, yo creo que eso va la duda, ¿cierto? Pero Sí, uno cuando sí, mide pues, la cuestión, uno proyecta en el espacio de posición y colapsa la función de onda y ahí, en ese estado uno puede medir la trayectoria. Cuando uno mide la cuestión, ¿cierto? Entonces, que quizás debería ser más claro como lo que se pide porque... mira, el Schwabel es textual así, pero tal vez deberíamos tratar de, para la próxima, ya no lo hice ahora, tratar de darle un poco más de claridad a lo que dice Schwabel. Schwabel, esta es una traducción textual del problema. Y ahí se dibuje la trayectoria en el espacio de fase para una partícula, una caja unidimensional, infinita. Ya, no estoy mal traduciendo lo que dice Schwab, es más o menos textual. Ahora lo que pasa es que podría haber una discusión adicional en ese problema del Schwab sobre lo que tú dices. ¿Sí? Eso. Pero lo voy a tener en consideración por la próxima. El año pasado también me salió un comentario respecto a la incertidumbre de Heisenberg y cómo se aplica este problema, ¿no? Entonces es una buena discusión, pero yo creo que por ahora hazlo lo más fácil posible. Entonces
no trates de complicarte tanto con eso, simplemente me funciona que tú entiendas que esto no depende de la posición, depende del N nomás, del número del estado, del nivel de energía. ¿Ya? Y grafiques eso. Si quieres poner una discusión adicional, mira, entre tu retroalimentación va a servir para tratar de mejorar un poco el problema que propone Schwaben, en realidad. Schwaben lo propone un poquito, como tú dices, un poquito simplista, la aproximación que hace. Como si fuera clásico casi. Que sería distinto si preguntaban, grafique los niveles de energía. Sí, sería distinto. O sea, es que por ahí va la cosa. Yo creo que está preguntándote grafique los distintos niveles de energía. Un gráfico P versus Q para los distintos niveles de energía dentro de un oscilador cuántico unidimensional. Perdón, un pozo infinito con una partícula dentro, cuántico. Eso. Profe, una consulta corta. ¿Hasta qué, o sea, no clase, pero hasta qué más o menos tópico entra para el certamen del otro martes? Dejémoslo hasta entropía, porque la próxima clase vamos a empezar a hablar de entropía. Entonces me gustaría dejarlo hasta entropía, la primera parte de entropía al menos. ¿Cómo van con la tarea? ¿Se entrega hoy día o no? El jueves. Bueno, El jueves, ya les quedan un par de días. Ya. ¿Profe? A Jorge le di un poco más de tiempo porque como defendió su tesis, Jorge Maguiolo lo dejé entregar, creo que el viernes, ¿o no? Sí, para el viernes. Ya, tiene un poquito más de tiempo. Eso, chiquillos, ya. ¿Hay más preguntas, consultas, dudas? Profesor, yo tengo una pregunta respecto a mi prueba. Perdón. Manuel, ¿qué pasó? Sí, pero no, pues quería saber cuándo mismo la daría, pero tal vez eso Manuel, tu prueba está lista. Sí, bueno, Manuel se refiere a que él no va a poder rendir la prueba el próximo martes y se la vamos a tomar un poquito antes. Entonces, Manuel va a tomar la prueba, ¿cuándo te dijimos? ¿El 29? Sí, el jueves. El jueves. Chuta, entonces tú entregas tu tarea y das la prueba inmediatamente. Manuel, tú no vas, creo que no vamos a alcanzar a ver entropía para tu prueba. No, en verdad deberíamos hacerlo igual para todos. Ya. O tal vez para el viernes, no sé si se puede, para tomar el tema de entropía, tal vez. O sea, yo quería saber realmente la hora en la que tenía que dar la prueba. Esa era mi pregunta. No hay horario. Las pruebas que yo estoy tomando de mecánica estadística yo entrego la prueba el viernes y tú me la entregas el sábado. Me la mandáis por email. ¿Ya? Okay. Entonces, no es como que vamos a tomar una prueba de 3 de la tarde a 4 de la tarde. No, va a ser, yo te entrego una cuestión, tú la desarrollas y me la entregas al día siguiente. O cuando puedes, o sea, ojalá sea al día siguiente. Igual debido a pandemia he tenido muchas consideraciones con entregas, ¿ya? Ojalá sea al día siguiente. ¿Sí, Manuel? Está bien. Entonces, ¿queda para el jueves o para el viernes mi prueba? ¿Cómo lo prefieres tú? Como diga usted, si quiere el tema de entropía, que vaya. Hoy podríamos, ya hagámoslo el viernes y así tengo un poquito más de tiempo porque estamos buscando problemas con el ayudante para hacerte. ¿Tú tienes algo que hacer jueves y viernes? O sea, ¿tenés clases y cosas así o no? El jueves tengo clase en la tarde de mecánica cuántica aún, pero el viernes no. Entonces mejor la sacamos el viernes. Entonces sería, te la pasamos el viernes y la entrega el sábado. ¿Te parece? Ok, sí, muchas gracias. Ya, cerrémoslo así, Manuel. Perfecto. Lo voy a escribir en alguna parte, para acordarme. Prueba Manuel. Va a ser para el viernes. ¿Qué día cae? Viernes 30, ¿cierto? Viernes 30 de abril. Sí. Ya le voy a decir al ayudante para tener un poco más de tiempo. De hecho, la tenemos casi lista. Hay un problema que me indica que está muy peludo, así que la vamos a cambiar. Eso. Ya. Vamos a dejar de compartir. Y estamos listos, chiquillos. Nos vemos el jueves, entonces, ¿ya? Listo, gracias. Muchas gracias por todas las discusiones. Muy buenas todas las discusiones. Nos vemos. Nos vemos, chiquillos. Nos vemos, chao. Que estén bien, chao.